El presidente Alejandro Yamatei inaugura el ciclo escolar 2022 en medio de dudas por situación sanitaria y falta de infraestructura para estudiantes. Visitamos a la pequeña Miranda Sofía, sobreviviente del accidente de tránsito la semana pasada en la ruta interamericana, donde perdió a su mamá y abuelo. El colapso de una pared en una vivienda de Chimaltenango por el sismo de la semana pasada queda grabado en video. Familia clama ayuda para reconstruir su vivienda. Crece la tensión entre Rusia y Ucrania tras el reconocimiento de Putin a la independencia de regiones rebeldes ucranianas. Alemania anuncia reacción conjunta con Estados Unidos y Francia. Muy buenas tardes y excelente inicio de semana. Hoy lunes 21 de febrero, mucho de qué conversar, así que lo invito a quedarse en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Soy Pamela Valdés. Iniciamos hablando sobre el acto oficial de inauguración que ocurrió en la Escuela Bicentenario construida en la colonia La Dignidad en Escuintla. Allí acudió el presidente Alejandro Yamatei en compañía de la ministra de Educación Claudia Ruiz. Y aunque se resaltó la importancia de este edificio que tiene capacidad para atender a más de 1000 estudiantes, aún hace falta que se concluya el proyecto. En la visita del presidente Alejandro Yamatei este día a Escuintla para dar por inaugurado el inicio de clases, aseguró que este día los niños recibirían los útiles escolares, la dotación de alimentos y que los maestros recibirían la primera de las dos valijas didácticas programadas para este ciclo escolar. La realidad fue otra, ya que no hubo tal entrega. El mandatario inauguró este día también la Escuela Bicentenario construida en La Dignidad, misma que aún hace falta por terminar. En este acto protocolario hizo la entrega simbólica a niños que estudiarán en este plantel de los artículos que supuestamente iban a estar recibiendo estudiantes del resto de establecimientos educativos. Los alumnos van a salir de su escuela con el primer día de clases con los útiles para todo el año. Los maestros van a recibir la primera de 2 valijas didácticas. Cuando nosotros llegamos al gobierno se daba una. El pobre maestro en mitad de junio estaba viendo cómo se ingeniaba para que los materiales le alcanzaran para fin de año. No, hoy entregamos una en enero y entregamos una en junio. En las escuelas visitadas por Guatevisión se constató que no hubieron clases, pese a que la cabecera departamental está en anaranjado, y esto se debe a que los docentes consideran que las instalaciones no están preparadas para recibir a los alumnos, ya que hay muchas deficiencias. Esto pese a que según el Ministerio de Educación invirtiera 5.4 millones de quetzales para remozar 61 establecimientos en Escuintla. El gobierno, ya con los enseres que nos envían, como el gel, como el alcohol. Y ahorita pues, como le digo, estamos reorganizándonos porque nos tomó de sorpresa el semáforo. Ya viendo si no hay algún otro cambio de parte del Ministerio de Salud, que es el ente que rige la salud de los guatemaltecos. La otra semana, primero Dios, estamos trabajando ya con las burbujas. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Con falta de mobiliario, sin acceso a agua potable y deficiencias en infraestructura de las escuelas, inició el ciclo escolar 2022 en Suchitepeques. Solo con presencia de autoridades locales y departamentales, así dio inicio el ciclo escolar del área pública, donde se informó que la educación será a distancia, mientras se recibe autorización del Ministerio de Salud y cambia el semáforo epidemiológico. Suchitepeques lamentablemente solo tiene 2 municipios en color naranja, los demás están en rojo. Por lo tanto, para todos los que estamos en rojo o están en rojo, la educación va a ser de manera a distancia. El Ministerio de Salud debe autorizar las clases híbridas. Sin embargo, en el área rural muchas escuelas ni siquiera tienen acceso al agua potable, lo que dificulta cumplir las normas sanitarias. Seguimos todavía con centros educativos con techos en mal estado, no cuentan con el recurso vital que es el agua, ¿verdad? Entonces, sería bueno, ¿verdad? En este caso, también la opinión o la participación de los señores diputados del departamento de Suchitepeques, ¿verdad? Para que ellos también agilicen esos procesos. La última verificación de centros educativos da cuenta que no se tiene mobiliario en buenas condiciones y las escuelas están abandonadas. Aquí en el departamento de Suchitepeques no estaba listo el Ministerio de Educación para el regreso de clases. Muchas cosas se dejaron
abandonadas por mucho tiempo. Desde Suchitepeques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Y el retorno a las aulas no fue posible para los estudiantes del sector educativo oficial de Retalhuleu debido al aumento de casos de coronavirus. La modalidad presencial o híbrida para los 1.125 establecimientos educativos que tienen a más de 89.000 estudiantes del sector público de Retalhuleu no fue retomada por el aumento de casos de COVID-19. A pesar de que autoridades educativas dieron inicio al ciclo escolar, los establecimientos educativos de 6 municipios permanecieron cerrados para evitar contagios en estudiantes. Nosotros muy respetuosos de poder cumplir con la misma, pues se ha socializado con los supervisores educativos, los directores de los establecimientos, para que la educación no se detenga. Sin embargo, tenemos que cumplir con los protocolos de seguridad. Un reducido grupo de estudiantes acudió a la Escuela Oficial Urbana Mixta San Sebastián para iniciar el ciclo lectivo, siguiendo las medidas de bioseguridad. El trabajo a distancia se hizo con mucho amor, con mucho esmero, pero no se llegó al objetivo de que los estudiantes pudieran retener y aprender lo que necesariamente querían. Entonces los padres de familia están felices, ¿verdad?, porque se vuelve a las escuelas a trabajar por burbujas. De acuerdo a las autoridades educativas, los municipios Santa Cruz Muluá, Champerico y San Sebastián se encuentran en alerta naranja y retomarán las clases en modalidad híbrida. Pues es muy duro para mí, para los niños, porque todo a través del teléfono y así casi no se puede mucho, los niños no aprenden casi nada. Entonces ahorita por si de verdad vinieran a clases, aunque sea 2 o 3 veces por semana, sería bueno. Docentes y padres de familia esperan que la próxima actualización de alertas sanitarias permita el retorno a las escuelas. Desde Retalhuleu reportó Victoria Ruiz. En Alta Verapaz, padres de familia afirman que el sistema de educación no cuenta con las medidas de bioseguridad para la atención de estudiantes en clases presenciales ante la alerta de casos de COVID-19. 15 municipios de Alta Verapaz se encuentran en alerta roja por el COVID-19, lo que impide a Educación iniciar clases presenciales. Sin embargo, padres de familia afirman que el sistema educativo no está preparado para la atención de menores para prevenir el COVID. No van a tener las medidas necesarias, los establecimientos no están preparados y pues considero oportuno esperar un tiempo más. De acuerdo al semáforo, sí es importante también que las niñas se presenten al centro educativo porque no es lo mismo una manera presencial que una de manera virtual. Algunos centros educativos afirman que tienen las condiciones para la atención de los estudiantes en clases presenciales, pero Salud indicó que ningún centro educativo ha solicitado autorización. Hemos anticipado con organización de padres de familia, se ha atendido la necesidad pensando en que podía ser en forma presencial, los diferentes lavamanos y también vamos a colocar los dispensadores para que cada estudiante que así lo requiera. Puede haber sanciones porque es un mandato, está en un acuerdo, entonces ellos no tienen por qué brincarse, digamos, este requisito para tener a la población ya en presencial. Reporta para Guatevisión, Elio Nuila. El ciclo escolar 2022 comenzó en Quetzaltenango con el modelo virtual, en el que las clases presenciales por el momento no son parte de la estrategia educativa debido a que el semáforo epidemiológico en la mayoría de los municipios está en rojo. Pese a que la mayoría de los establecimientos en Quetzaltenango no tienen las condiciones para garantizar a los estudiantes un retorno seguro, y esto es un riesgo para que los casos de COVID aumenten, los padres de familia tienen la esperanza de que sus hijos pronto regresen a las aulas. Por mi parte, mis hijos así. Ellos les desespera recibir clases así en casa y dicen ellos que no es igual recibir. Ya nuestros niños están cansados de estar encerrados y aparte pues aquí en el área rural se carece un poquito de la situación tecnológica como es el internet. Entonces muchos niños por esa situación también han abandonado el ciclo escolar porque no han tenido los recursos para poder continuar con sus estudios. No todos los padres tenemos conocimiento sobre la tecnología, que créanme que esto fue un reto no solo para maestros y niños, sino que para uno como padre. Las autoridades departamentales de educación informaron que el ministerio efectuó un desembolso de más de 25 millones para refacción escolar, útiles, valija didáctica, pero no explicaron cómo atenderán la demanda de infraestructura en las escuelas. 20.470.050 para la alimentación escolar, 7.297.800 para los útiles escolares, 1.327.920 quetzales para la valija didáctica,
y 3.775.890 para los fondos de gratuidad. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. La Asociación del Consejo de Directores de Establecimientos Privados de Huehuetenango rechazó iniciar clases híbridas pese a la alerta naranja debido a la pandemia y aseguran que todas las actividades serán virtuales para evitar contagios. Este es el Colegio Tecnológico, uno de los 35 establecimientos del Consejo de Directores que decidieron durante el primer bimestre realizar clases en línea y no híbridas, pues aseguran que no se han generado las condiciones para volver por burbujas a las aulas. Hemos sido conscientes de la situación que vivimos actualmente en salud. Por ende, como Consejo de Directores, desde inicio del ciclo escolar en los diferentes centros educativos agremiados, hemos iniciado un proceso educativo y continuando brindando el servicio, pero de una manera virtual. El Estado de Guatemala está obligado a velar y garantizar el derecho a la vida y a la salud de sus habitantes. Y en ese sentido, pues se obliga a sí mismo a responder por dichos derechos. Existen establecimientos educativos en el municipio y departamento de Huehuetenango que trabajan de manera híbrida, bimodal o semipresencial, con la anuencia de los padres de familia y bajo su total y entera responsabilidad. Quien ve con suma preocupación este tema es la PDH, pues se deben cumplir el derecho humano a la salud y educación. Hay algunas responsabilidades que no se quieren asumir ni por el Ministerio de Salud como ente rector, que está establecido de conformidad con las disposiciones gubernamentales, pero tampoco se quieren asumir por parte del Ministerio de Educación. Entonces lo que ha habido es, siento yo, un cierto divorcio de parte de las instituciones que tienen que garantizar derechos fundamentales como es el derecho humano a la salud y el derecho humano a la educación. Solo el Colegio Americano es el único que ya trabaja clases híbridas en la cabecera, mientras en los municipios son cientos de escuelas las que ya volvieron a recibir a niños, pese a los 19 municipios en alerta roja. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Vamos ahora a noticias internacionales. Una posible cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia está a la vista. El presidente Joe Biden aceptó en principio reunirse con su homólogo Vladimir Putin si Rusia no procede con una acción militar en Ucrania. Las condiciones de Estados Unidos son claras. La diplomacia será una herramienta hasta el momento en que Rusia decida invadir a Ucrania. La reunión entre el presidente Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, mediada por Francia, es una nueva posibilidad, pero la condición de Washington es firme. Habrá un encuentro cara a cara solo si no se ejecuta una incursión en Ucrania. Rusia se mostró a favor de una reunión de alto nivel y también exigió garantías, según el canciller. Es importante entender cómo pueden terminar estas cumbres, estas reuniones y cuál será el resultado. Por lo tanto, los líderes de Rusia y Francia acordaron que nuestros colegas occidentales que inician esta propuesta nos presentarán su visión de los posibles resultados. Esperemos. Este lunes se reunieron en Bruselas los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, quienes ven con buenos ojos un eventual diálogo. Cualquier formato, cualquier forma de hablar y sentarse a la mesa y tratar de evitar la guerra es muy necesaria. Ucrania, por su parte, dio la bienvenida a la iniciativa, también con una postura clara. Si Putin se reúne con Biden, pueden reunirse. Si se va a discutir el asunto de nuestro país, créanme, nadie puede resolver nuestros problemas sin nosotros. Se resolverá solo con nuestra participación. A pesar de que Rusia niega cualquier intención de invadir Ucrania, la Casa Blanca asegura que el Kremlin parece continuar con los preparativos para un ataque a gran escala muy pronto. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y en este tema que es foco de atención a nivel mundial, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania, una medida que aumentará severamente las tensiones con Occidente en medio de temores de que su país pueda invadir Ucrania en cualquier momento y usar el enfrentamiento como pretexto para un ataque. El presidente ruso pidió a Ucrania el cese inmediato de las operaciones militares contra los separatistas prorrusos. La Unión Europea, la OTAN y el Reino Unido condenaron inmediatamente la medida. Los separatistas prorrusos que se alzaron contra Kiev sostienen un conflicto en el este de Ucrania que ha dejado a más de 14.000 muertos desde 2014. Rusia ya tiene preparada una fuerza de 180.000 soldados, miles de tanques, aviones y cohetes alrededor de Ucrania dispuesta a invadir esa república.
Creo que es necesario tomar una decisión que era esperada desde hace mucho tiempo, reconocer inmediatamente la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk. Pido a la Asamblea de la Federación Rusa apoyar esta decisión y luego ratificar los tratados de amistad y apoyo mutuo con ambas repúblicas. Estos dos documentos serán preparados y firmados tan pronto sea posible. El canciller alemán Olaf Scholz y los presidentes francés Emmanuel Macron y estadounidense Joe Biden señalaron este día que la decisión del mandatario ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de las regiones rebeldes del este de Ucrania no quedará sin respuesta. Los tres líderes están de acuerdo en que esta medida unilateral de Rusia constituye una violación clara de los acuerdos de paz de Minsk para solucionar el conflicto ucraniano, aseguró la Cancillería alemana en un comunicado publicado tras una entrevista entre los mandatarios. Fin del aislamiento obligatorio en Inglaterra para casos positivos por coronavirus. Así lo anunció este lunes el primer ministro británico Boris Johnson, pese a fuertes críticas por parte de opositores. Si bien se anunció el fin del aislamiento hasta el 1 de abril, se recomienda que los casos positivos se queden en casa. A partir del jueves, los test para detectar el coronavirus dejarán de ser gratuitos, salvo para las personas mayores o vulnerables. Tras el pico que provocó la ola de la variante Omicron en enero, Johnson había levantado la mayoría de las restricciones vigentes, como la mascarilla en interiores y el pase sanitario para las discotecas o eventos masivos. Después de 5 siglos, las corridas de toros podrían quedar desterradas de Ciudad de México por una iniciativa parlamentaria que confronta las tesis del maltrato animal y derecho de las minorías. Aunque el debate no es nuevo en esta metrópoli, que alberga la plaza de toros más grande del mundo, es la primera vez que el Congreso local vota a favor de prohibir este tipo de espectáculos. Congresistas que apoyan esta iniciativa buscan evitar el maltrato animal y que los toros no sean vistos como objetos y cosas. Sin embargo, aficionados, criadores, matadores y empresarios taurinos se oponen a la eliminación de este tipo de eventos, ya que lo consideran como una tradición y cultura mexicana. El colapso de una pared en una vivienda de Chimaltenango por el sismo de la semana pasada quedó grabado en video. Familia clama ayuda para reconstruir su vivienda. Al regresar, los detalles. Ya estamos de regreso en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Un motorista quedó con varias heridas al ser arrollado en el kilómetro 64 Ruta CA9 Sur, jurisdicción de Escuintla. Según los agentes de Provial, una camioneta agrícola estuvo involucrada. Bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia luego de que testigos observaran el suceso. Y una mujer lamentablemente falleció al caer de un autobús en movimiento en la calzada Roosevelt y 36 calle de la zona 11, Ciudad Capital. Bomberos municipales informaron que se trata de una mujer de aproximadamente 40 años, quien por motivos desconocidos cayó de la camioneta. Los bomberos agregaron que al momento de atenderla ya se encontraba sin signos vitales debido a que sufrió un golpe en el cráneo, lo que causó que falleciera de inmediato. Un equipo de Noticiero Guatevisión y Prensa Libre viajó a la zona 10 de Misco para conocer la historia de Luis Alfredo Sol, quien la semana pasada perdió a 2 integrantes de su familia en el accidente de la ruta interamericana. Veamos. Esta es la vivienda de don Luis Sol, que la semana pasada perdió a 2 de sus familiares en el accidente de tránsito del kilómetro 19.5 de la ruta interamericana, donde un tráiler perdió el control y embistió a varios vehículos a su paso. Además, hoy debe cuidar a su hija de 3 años, que resultó herida luego del percance vial. Una tablet es lo único que entretiene a la pequeña Miranda Sofía, de tan solo 3 años, quien sobrevivió la semana pasada al accidente de tránsito. María René Azurdia, esposa de Luis Alfredo, y su suegro Manuel Azurdia no corrieron con la misma suerte luego de que el tráiler embistiera el taxi en el que regresaban a su hogar tras las clases de natación que había tenido Miranda Sofía. Luis Alfredo no recibió en su hogar ubicado en la comunidad, en la zona 10 de Misco, donde vivía con su esposa, y relata que aún trata de asimilar la situación. Pues la verdad que son recuerdos que no se pueden olvidar, ¿verdad? Porque el accidente fue un accidente muy grave, ¿verdad? Que son negligencias de los transportistas. Usted ya se dio cuenta de lo que pasó y perdí prácticamente a mi familia.
Recuerda que habían tomado la decisión de que su hija recibiera clases de natación para mantenerla ocupada y en cada clase su madre le hacía videollamadas para que observara nadar a Miranda Sofía, pero el día del percance no recibió esa llamada. Él se encontraba trabajando en la zona 1 de la capital, ya que se dedica al mantenimiento de viviendas, pero recibió llamadas posteriormente de personas que le avisaban sobre el percance vial. Fíjese que fue ese día que no me enviaron, estaba esperando yo. Pero como en mi mente yo pensé que todo estaba normal y todo. Y llegué como a las 4:30, 5 me empezaron a llamar y mensajes y todo. Porque yo no hallaba qué hacer, estaba desesperado, nervioso, ahí hasta para manejar venía nervioso en mi moto. Miranda Sofía es su única hija y según Luis Alfredo, llegó el momento en el que pensó que había perdido a toda su familia. Te olvida todo, te volvés loco. Porque vos estás pensando que es tu familia. Ajá. Entonces yo pensé que había perdido a toda mi familia hasta cuando me dijeron que mi nena estaba viva. ¿Ella es su única nena, entiendo? Es mi única nena. María René Azurdia Esquivel, esposa de Luis Alfredo, tenía 36 años. Se dedicaba a impartir clases en la Escuela Oficial Rural Mixta Víctor Nicolás Aguilar Vázquez, que se ubica en la comunidad Zona 10 de Misco. Este es el salón en donde por 12 años la profesora María René impartió las clases de idioma español y matemáticas a estudiantes de cuarto, quinto y sexto primaria. Hoy, profesores y estudiantes la echan de menos. Tengo el concepto de que ella era una eficiente maestra. Primero porque era muy bien preparada. Cuando yo entraba a su salón, estaba haciendo participar a todos los niños en obras de teatro, pero ningún niño quedaba excluido. Dentro de los trabajos hay compañeros, pero también hay amigos, y ella para nosotros es una amiga, principalmente para mí. Ya 12 años de estar acá en la escuela, ella se volvió mi colaboradora, por así decirlo, y pues sí me va a hacer demasiada falta, porque yo les digo a todos que me va a ayudar ahora. Para mí ella fue muy especial. Y lo seguirá haciendo porque siempre va a estar en mi memoria. Si usted desea ayudar a Luis Alfredo debido a la situación que atraviesa, en pantalla aparece el número de cuenta de ahorro para recibir aportes. Afuera del salón en donde María René impartía clases fue colocada esta placa, esto debido a que participó en la graduación de la promoción número 50 de estudiantes de sexto primaria. Hoy su nombre no solo ha quedado grabado en esta placa, sino también en el corazón y mente de profesores, padres y de estudiantes. Con imágenes de María René Gaitán informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en otros temas, y como le adelantábamos antes de la pausa, el colapso de una pared en una vivienda del cantón San Antonio en San Andrés, Itzapa, Chimaltenango, quedó grabado en video. Y las imágenes salieron a la luz hace algunos días. Hoy la familia clama ayuda para reconstruir su vivienda. El momento justo en que colapsa una pared de una humilde vivienda del cantón de San Antonio en el municipio de San Andrés, Itzapa, quedó grabado en un video. En el mismo se observa cuando una persona busca ponerse a salvo, pero la misma cae. Milagrosamente no sufrió heridas de consideración, pero sí crisis nerviosa. El daño en la vivienda es de la familia Canela Azurdia, quienes aún recuerdan con temor el momento del sismo de la madrugada del pasado 15 de febrero. Entonces cuando yo sentí, lo jalé a mi esposo, íbamos a salir para afuera, íbamos a pasar con los vecinos, pero no nos alcanzamos de salir, aquí nos quedamos parados en la puerta. Así fue lo que nos pasó y cuando voy dando cuenta ya se había caído mi pared. La tristeza inunda a Ana María, ya que han transcurrido 5 días del sismo y ellos aún no han contado con los medios para poder reconstruir la pared de adobe que servía de división entre la calle y la cocina, sino que han tenido que utilizar las láminas que servían para el techado de la misma y ponerlas en lugar de la pared. Estamos en escasos recursos pues para construir, para levantarlo pues, porque no es tan fácil. Entonces lo que hacemos solo nada más lo tapamos el pared que se cayó, la lámina que estaba encima del techo, eso lo bajamos y lo tapamos ahí. Ahora del techo, aunque sea poco por poquito, lo vamos a tapar. Al lugar de los daños no se ha hecho presente ninguna institución. Los propietarios indican que buscan ayuda para poder reconstruir su vivienda. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez.
La falta de medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios sigue afectando a pacientes y médicos que continúan demandando por estos insumos. Aseguran que incluso se requieren medicamentos de calidad, pues también les ha estado proporcionando genéricos. A ello se suma que ahora se ha sumado a la demanda de los médicos residentes todos los jefes de áreas del hospital. Estamos teniendo el problema de tener medicamentos de mala calidad. Entonces, nuestra solicitud es el abastecimiento indispensable de todos los medicamentos que necesitamos y que sean de primerísima calidad para dar la mejor de las atenciones a nuestra población, que es la que nos lo está solicitando. Nos vemos comprometidos en nuestra labor porque uno busca la opción mejor, la número 1. Esta ya se acabó, entonces buscamos la opción 2, también se acabó. Buscamos la tercera opción. Total es de que nos hemos visto con las manos atadas para tratar problemas del diario vivir como convulsiones, como infecciones, como necesidad de analgésicos y algunas otras situaciones también como equipos que ya están viejos. Hablemos ahora de temas económicos. Los productos de contrabando que ingresan a nuestro país generalmente son más baratos y esa es una de las principales razones por la que las personas prefieren comprarlos. Sin embargo, muchos de estos productos son falsos y si se trata de alimentos o bebidas, la salud de quienes lo consumen está en riesgo. Es por eso que la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas y el Observatorio contra el Contrabando piden establecer una nueva legislación que fortalezca las instituciones encargadas de combatir este delito que representa un ilícito de alrededor de 25,000 millones de quetzales en pérdidas a la economía. Y aunque se está pensando en hacer reformas, estas serían contraproducentes. A través de esas modificaciones se pretende cambiar el delito de contrabando a una infracción aduanera administrativa. Repito, pasar de un delito a infracción aduanera administrativa por contrabando aduanero. ¿Qué significa pasar un delito a una infracción? Que la persona que comete el delito paga el impuesto, paga una multa y aquí tenga sus cositas y se va para su casa. Hay que redefinir el delito de contrabando como un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque impacta el ingreso fiscal y el ingreso fiscal impacta los recursos que van a la salud, lo que van a la educación, lo que van incluso a la defensa nacional. La actual legislación establece que el delito de contrabando es una simple infracción económica si la mercancía incautada no supera los $3,000, por lo que esperan más voluntad del gobierno para proteger a las empresas guatemaltecas de la industria que han sido afectadas, lo cual puede generar grandes impactos a nivel macroeconómico debido a la pérdida de mercado, pérdida de empleos formales y la competencia desleal. Panaderías reportan un incremento en el precio de sus productos tras el alza de los insumos básicos para su elaboración, por lo que a partir de mañana puede que el pan que compre esté más caro. Tenemos los detalles al regresar de la pausa. Ya estamos de regreso. Este lunes se reportó la primera panadería que subió el precio de sus productos tras el alza de los insumos básicos para su elaboración. Este incremento busca poder obtener alguna ganancia en su capital. Fernando Cabrera nos da más detalles al respecto. Muy buenas tardes, Fernando, te escuchamos. Buenas tardes, Pamela, un gusto poderte saludar igualmente a toda la audiencia de las 18 horas. Así como tú lo estabas mencionando, pues el pan es un producto que se consume tanto como el desayuno, almuerzo y hasta la cena, que es algo que consume totalmente todos los guatemaltecos. Déjame contarte que ya en un lugar, en una panadería de la zona 2, de Misco, de la ciudad de Guatemala, pues ya había un aumento de 50 centavos. Justamente pues me estaba contando ya un panadero que de 245 estaba costando hace 30 días a 349 la harina dura, y la manteca estaba a un costo de 125 y ahora estará a 210. Pero justamente aquí nos encontramos en la panadería El Gato Gordo para poder entrevistar a Lubia Osorio, que nos va a contar un poco respecto a esto y su opinión. Buenas noches para Noticiero Guatevisión, doña Lubia. ¿Cómo ha visto usted el tema del alza a los precios? ¿Cómo cree usted que les afecta a ustedes tanto como panadería y en el producto? Nos afecta bastante porque la verdad pues el producto no se puede vender a un costo muy alto, dado que no hay muchos dinero circulando. Por lo tanto, si usted
compra un quesal de pan para 3 niños, le va a tener que dar un pan a cada niño. Es más, teníamos que hacer lo siguiente, subirle, porque se le tiene que subir, pero no sé a cuánto todavía. ¿Usted cómo ve que algunas panaderías pues ya le han incrementado desde un quetzal o hasta 50 centavos? Bueno, si ellos le incrementaron, ellos sabrán por qué le incrementaron, pero a decir verdad, sí es lógico que tenían que subirle. Ha subido casi un 50%. ¿Usted le subiría? Ahorita no le subo porque tengo que ver que todos le suban. Si no, tenemos que estar todos a la par para poderle subir al artículo. ¿Aproximadamente cuánto está dando, digamos, el pan francés, que es lo que más común se vende? 3 por un quetzal. ¿Y si ha tenido bastante demanda o la gente le ha preguntado si usted Sí, me ha preguntado que si le voy a subir, que a cómo está el pan, es lo primero que preguntan de entrada. Yo les digo, el pan sigue igual hasta que miremos y hagamos números a cómo se va a poner. Ok, muchísimas gracias, doña Eloya. Pamela, yo no sé si quisieras comentar algo o hacer una pregunta. Claro que sí, Fernando, como bien lo comentabas, pues el pan lo consumen los guatemaltecos en la mañana, en la tarde, en la noche, y es un alimento súper importante en el plato nutricional del guatemalteco. ¿Tienes información sobre hay rechazo del consumidor final, de algún guatemalteco que ha rechazado la compra de este producto? Fíjate que justamente nos encontrábamos en una de las panaderías y se acercó un par de clientes, digamos, aproximadamente fueron 3 clientes, si no estoy mal, al ver los precios y a la hora que se los mencionaron, pues sí hubo rechazo. Sí, estas personas mejor decidieron buscar otra panadería debido a que el costo ya pues sale de su presupuesto, digamos. Entonces, por lo mismo, las panaderías ahorita tienen que pensar en cuánto le van a subir o si les conviene subir debido a la competencia. Pues y con esta información, Pamela, y con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Yo regreso a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Fernando, que tengas una excelente tarde. Y bueno, conocemos lo que nuestros televidentes, ustedes nos han compartido a través de nuestro WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Damos paso a la información que recibimos de la cabecera de Quetzaltenango. Se trata de una alerta sobre los constantes incendios que se han registrado en esta ciudad en los últimos días. El reporte da cuenta que la semana última se registraron 4 incendios en inmuebles y 1 forestal. El siniestro más reciente ocurrió ayer domingo en la 7ª calle 19 avenida de la zona 3 y dejó aproximadamente 20,000 quetzales en pérdidas. Damos paso al reporte que nos envió Fernando de Santa Catalina, La Tinta, Alta Verapaz. Se trata de la falta de médicos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, del referido municipio. En este lugar, supuestamente, los afiliados reciben una mala atención debido a la falta de personal médico, problema que ya suma 1 año. Nuestro televidente lamenta que las autoridades del IX no hayan hecho algo para remediar esta situación. Y finalizamos con el reporte que recibimos de San Miguel Petapa. En este municipio, según nuestro televidente, existe desabastecimiento de medicamentos. La información que recibimos no detalla qué tipo de medicinas hacen falta y para qué patologías. Sin embargo, pide a las autoridades que se abastezcan esta filial para optimizar la atención para los afiliados. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Otros 2 fiscales de FESI renuncian al Ministerio Público y uno de ellos sale del país tras denunciar persecución. Al regresar le ampliamos.
estamos de vuelta y este lunes se conoció que otras dos personas, fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, renunciaron a sus cargos en medio de señalamientos de persecución penal en contra de administradores de justicia independientes por parte del Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras. Se trata de las auxiliares fiscales Gilma Guerra y Macel Pérez, quienes tuvieron a su cargo casos como traficantes de influencias y financiamiento al Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Además, se sabe que Pérez apoyó al exfiscal Carlos Vides, quien el pasado domingo informó que salió al exilio ante la actual persecución contra operadores de justicia independientes en la investigación relacionada con los 122 millones de quetzales vinculados al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. Sandra Torres llegó a Quiché y se reunió con lo que quedó de su organización política integrada por 6 alcaldes y un diputado. Aseguró que ya cuenta con toda la organización departamental y calificó de traidores a los jefes ediles y diputados que no siguieron en la UNE. Muchos diputados me han traicionado. Algunos que desparasité, no sé si me dieron en las redes sociales. Esos desparasitados no están con nosotros. Y decían que hoy están aquí los que han querido venir y los que han querido estar. Sandra Torres visitó Santa Cruz del Quiché por 2 días, en donde se reunió con los 6 alcaldes de 12 que ganaron en el departamento y con uno de 4 diputados que continuó con ella. Expresó que los legisladores decidieron migrar a otro partido político. Indicó que están en proceso de reorganización de su organización política en Quiché, mientras más del 50% de los alcaldes y diputados que ganaron las pasadas elecciones con la UNE no llegaron a la reunión. 6 alcaldes, esperamos que también otros alcaldes que han recibido nuestra invitación también, pues, los que valgan la pena, ¿verdad? Creamos nosotros que también puedan repetir y puedan reelegirse. Estamos haciendo un análisis y evaluando toda esa situación. En la reunión se pudo observar a varios ex candidatos que perdieron las pasadas elecciones en Quiché con otros partidos políticos, ahora integrados a la UNE. Mientras uno de los alcaldes presentes arremetió en contra de los que se fueron. Fuimos pura mierda. Así se los digo. ¿Oyeron? Entonces hay que hablar con huevo. Sí. Oren y prometan a la cabeza. No solo piensen en su boca, pensemos en quien nos dio la mano. No seamos inconsecuentes. Sandra Torres marcó distancia de las acusaciones en contra del presidente Alejandro Giammattei con los recientes señalamientos de un diario salvadoreño de financiamiento no registrado. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y este lunes a las 15:30 horas terminó la recepción de expedientes de los postulantes a fiscal general. En total se recibieron currículas de 26 aspirantes. Entre estos se encuentra el del actual fiscal general María Consuelo Porras, quien optará por la reelección. Además figuran el exdiputado Fernando Linares de Beltranena, el procurador general de la Nación Jorge Luis Donado y el comisionado presidencial contra la corrupción Óscar Dávila Mexicanos. El secretario de la Comisión de Postulación Luis Aragón Solé, este lunes después de terminada la recepción de expedientes, explicó que hay 3 amparos que fueron presentados en el proceso de elección y anunció que el martes próximo empezarán a revisar los 26 expedientes. Estos son los portones de Mariscal Zavala. Posteriormente hay garitas que están resguardando efectivos del Ejército Nacional y custodios del sistema penitenciario. Hay una vía pavimentada de 800 metros de longitud que conduce al penal de esta base militar. Lo que poco se conoce es que adentro de estas instalaciones se oculta algo. No toda la población reclusa vive en las mismas condiciones. Un recorrido realizado por un equipo de investigación de Guatevisión se documentó que en la cárcel que funciona en la base militar de Mariscal Zavala, en zona 17, se permitió la construcción de un condominio en el que residen reos procesados por corrupción. El periodista Edwin Pitán fue parte de ese equipo que ingresó al penal y nos relata algunos detalles del reporte que se elaboró y lo podrá ver completo en la emisión de las 21 horas por Guatevisión. Uno se queda admirado que en una prisión se haya permitido la construcción de un condominio, pero lo contaste, Edwin. Pues adelante, cuéntanos un poquito más.
Buenas tardes, Pamela, y un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Efectivamente, hace 2 semanas ingresamos a este penal ubicado en la zona 17 de la ciudad de Guatemala y pudimos constatar específicamente cuando íbamos ingresando al sector 1, al área común de esta prisión, que hay otros 2 sectores, que esta prisión está conformada por 3 y en los otros 2 sectores pues hay una diferencia en cuanto a la manera en que viven los privados de libertad. En el sector, en el área común, pues son casas que están montadas en toldos con mantas vinílicas, pero las construcciones de aislados 1 y aislados 2 son totalmente diferentes. Son áreas residenciales que se permitieron construir en la base militar de Mariscal Zavala en zona 17. Edwin, en el recorrido que hiciste, solo tú pudiste ver el residencial en el que vive Otto Pérez Molina, o cualquier persona que visite a un privado de libertad, ¿lo puede notar? Lo puede notar, Pamela, simplemente al ingresar por el acceso en zona 16 y caminar una ruta pavimentada de 800 metros de longitud. Al final de esta calle se puede uno encontrar con el ingreso a este vecindario, en donde hay casas de 1 y 2 pisos con acabados muy bien hechos en cuanto a la construcción de estas viviendas. Es un convenio residencial el que se permitió construir por parte de las autoridades del Sistema Carcelario Nacional. El acceso al vecindario en el que está recluido el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi está más apartado que el sector común y aislado. Está apartado, está contiguo al sector en el que reside Otto Pérez Molina, pero el acceso es más difícil. Además está en la parte trasera, por lo tanto no es fácil notarlo. Y es ahí donde reside el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y otros reos que tienen comodidades en cuanto a la manera de vivir en ese sector. El poder adquisitivo es sin duda lo que da poder para vivir en un condominio en Mariscal Zavala, como se puede notar, pues aparte de los relatos de reclusos. Exacto, algunos reclusos eso manifestaron, que el área común de este penal es para gente que no tiene poder adquisitivo. Pero lo podemos notar, hace menos de un mes el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, ingresó a esta cárcel luego de entregarse a la justicia, luego de permanecer prófugo, y ya es parte de ese grupo selecto que vive en un área residencial que fue construida adentro de esta cárcel. Muchísimas gracias, Edwin, por compartir con nosotros esta información. Recuerde que tiene una cita en la emisión estelar a las 21 horas para que usted pueda conocer todo este reportaje por Edwin Pitán y todo nuestro equipo de Noticiero Guatevisión. Es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos. China despide sus Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022. Le mostramos lo que sucedió en la ceremonia cuando regresemos de la pausa. Ya estamos de vuelta y en noticias positivas, el acceso a la educación, particularmente para el área rural, ha tenido ciertos retos y problemáticas a los que la niñez se ha tenido que enfrentar desde que inició la pandemia. Por eso, un médico veterinario del Tejar Chimaltenango ha buscado la manera de apoyar a quienes no cuentan con el servicio de internet en casa. Veamos. Rentar vehículos para su empresa es una forma inteligente de hacer negocios. National Car Rental presenta. Desde el inicio de la pandemia, la niñez ha sido afectada en temas relacionados a la educación, pues el acceso implica contar con servicio de Internet. Por esta razón, Víctor Alfonso Marroquín, médico veterinario del Tejar Chimaltenango, puso su clínica al servicio de los niños que no cuentan con Internet en casa, y así poder realizar las tareas o bien recibir clases desde la clínica. La docencia es un tema que realmente me apasiona. Y hay niños que muchas veces por el tema de la virtualidad les quedan dudas, de que me vean a través de una computadora no es lo mismo a tener ese acercamiento. Entonces se me ocurrió que si yo tenía la posibilidad de ayudar a alguien, pues podría hacerlo cuando viniera del trabajo. El médico recuerda que pasó muchas carencias para convertirse en profesional, por lo que se imagina la frustración y lo difícil que es para los estudiantes poder estudiar de manera virtual, por el alto costo de la tecnología. Es bien difícil poder tener una educación virtual con pocos medios, muy limitados. Lo que les puedo decir es que la educación
es un medio para poder salir del lugar en donde están. Esto no va a ser para siempre. Esto creo que es momentáneo, que ya vamos saliendo. La educación virtual debe de ser muy consciente también. La educación virtual no es para todos. El galeno, con más de 11 años de carrera profesional, está convencido que apoyando a la niñez y a la educación se puede lograr una Guatemala mejor. Es por eso que invita a los profesionales a que se sumen a esta idea y poder decirle a nuestros niños: estudiemos juntos. Usemos el conocimiento que tenemos para ayudar a alguien más. Si yo sé un poco, ¿por qué no compartirlo con alguien que no sabe nada? Así que vamos a hacer una gran red de personas que podamos ayudar a salir adelante a esta educación en tiempos virtuales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Para más información de nuestras flotillas de alquiler, comuníquese al WhatsApp 2217-2106. La noticia positiva fue presentada por National Car Rental. Gracias, Pablo, y es momento de poner punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con esta nota curiosa. Un par de nadadores tuvieron un encuentro cercano con una ballena austral y su cría mientras se relajaban en las aguas de Australia. La imagen, captada por un dron, muestran a las dos personas en el agua mientras las ballenas nadaban muy cerca de los turistas. Soy Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches.